Selling your car to Carvana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or VIN. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Tertulia Jurídica, episodio 135. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Feliz viernes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Tenemos por aquí al amigo Mariano Zamora, también tenemos a Antonio Villagrán, Jessica Ventín y Cristian Pozo. Oye, bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Encantado Oye, de estar por aquí. Gracias. Feliz año a todo el mundo, que no os veo del año pasado. Feliz año nuevo. Qué chiste más malo, ¿eh? Igualmente. A ver si este 2021 es mejor que el 2020. Por fin acabó el 2020. Ya te digo. Mira, oye, no hay mejor manera de levantarse una resaca no resaca que escuchando un episodio de Tertulia Jurídica. ¿Quién ha dicho de no resaca? Bueno, vale, sí, cada uno en su casa, en la tranquilidad de su casa, hace como lo que quiera, ¿no? Pero bueno, Uno de los vicios no los abandona ni en casa. Y hoy venimos a hablar de vicio, de parte de vicio. Vamos a hablar sobre el tráfico de drogas. Y yo creo que aquí los gallegos tienen mucho que decir de esto, porque además tienen experiencia, ¿eh? Y los granadinos también. Sí, Señor. Como todo. Hoy los que estamos los representantes de las zonas conflictivas. Falta alguien de Algeciras por aquí. Como diría él, del verde sur al blanco norte. ¡Oh! Ese es bueno, Cristian. Ese es muy bueno. Bueno, vamos a hablar del tráfico de drogas. ¿Alguien me da una orientación exactamente qué es lo que definiríamos como tráfico de drogas? Yo creo que a lo mejor Antonio es el que más puede aportar en esto. Bueno, pues bueno, sí, ya que me dan la palabra, pues entro yo. Bueno, pues sí, el tráfico de drogas es la única modalidad relacionada con la tenencia de drogas que constituiría delito, porque bueno, tanto el consumo como la tenencia en principio no constituiría delito, salvo que esa tenencia sea importante, a partir de una cantidad que entonces ya dejaría de llamarse tenencia y pasaríamos al tráfico. Por lo tanto, la modalidad delictiva de esta situación es el tráfico de droga, que el tráfico de droga consiste, como su nombre indica, en el traspaso de una sustancia calificada como droga a través normalmente de una cuantía económica o cualquier otra prestación. Evidentemente, para lo que sí es importante tener en cuenta que el Código Penal 368 concretamente no castiga solo el tráfico como tal, sino dentro del tráfico podríamos hablar del cultivo, la elaboración o lo que es la transacción, que no necesariamente lo tiene que hacer la misma persona, y todo estaría dentro del mismo tipo delictivo que es el 368 del Código Penal, y ya dependiendo de la cantidad pues estaríamos hablando de distintas penas. Muy bien. Igual, bueno, el caso del que hemos hablado antes fuera de antena, hablábamos de la tenencia, por ejemplo, del tema de las plantas, que quizás es algo muy común, ¿no? También por ejemplo, el alcohol, el tabaco ya no entraría No. porque ni siquiera el tráfico claro, sería un tema fiscal, más que... Bueno, el tabaco también puede ser delito. Puede llegar a ser, pero por temas de delito fiscal. Claro. La cantidad el valor del tabaco, que son 15.000 euros, a partir de 15.000 euros de tabaco de contrabando, pero bueno, entendemos el contrabando como simplemente que no haya pagado los impuestos que le corresponden. Es decir, claro, lo que es el tabaco en sí normalmente es, entre comillas, lícito. Lo que pasa que lo que es ilícito es el no haber cumplido las obligaciones fiscales. Claro. Pero eso además no está ni siquiera regulado en el Código Penal, está en la ley 1295 de represión del contrabando, donde se establece ese límite de 15.000 euros para la administrativa y el delito.
Yo es que me acuerdo de, cuando hablamos de esto, de mi abuelo, ¿no? Que él vivía en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Zamora, lindando con el Duero, haciendo separación entre Portugal y España. Y en aquellos entonces, a principios de 1900, ellos hacían el contrabando de tabaco desde Portugal hasta España, pero nadando de aquella manera, claro, para sobrevivir, ¿no? Lo que se hacían en esas épocas de precariedad. Los grandes narcotraficantes históricos de Jessica sabrá de esto más que yo, que vivo por allí, empezaron con el tabaco y después dieron el salto, porque Es que, las claro, penas eran parecidas y sin embargo el beneficio era mayor en el tema de las drogas, por eso dieron el salto. claro, Claro. es que no debemos olvidar que en su día estuvo equiparado y evidentemente la ganancia de vender tabaco no era de vender otras cosas. Es lógico. Sí. Aquí en sus Oh. inicios empezó con el contrabando, pero con Portugal. No solo de tabaco, sino también de productos que aquí en Galicia, por ejemplo, no llegaban o sí. Digamos que aquí ya tenemos un poco el tema del contrabando con cierta historia. Aquí originalmente el episodio de hoy se llamaba El tráfico de drogas más allá de Miñanco y Ouviña. De Ouviña vimos un episodio, creo que fue en la tele hace un par de meses, que lo hicieron de nuevo. Muy interesante también. Y bueno, continuamos hablando sobre lo que estamos porque empezamos a divagar y como es típico ya aquí. ¿Qué os parece si hablamos sobre dentro de lo que es la penalidad del tipo, la parte administrativa y la parte penal? ¿Podemos hablarlo? ¿A esa diferencia? ¿Y cómo? Sí, claro. Venga, Cristian, dale. ¿Yo? Tú mismo, Cristian, dale. Cristian. A ver, yo siempre... ¿Queréis que me centre en la administrativa también? Bueno, después que habla un poquito administrativo que después también te diga Antonio lo que sea. A nivel penal, el tipo es un delito contra la salud pública. ¿Esto qué significa? Pues la diferencia a lo mejor también más grande que hay entre la sanción administrativa y la penal es que la sanción administrativa tú en realidad no estás atentando contra este concepto que es salud pública. La salud pública, ¿qué es? Pues es un abstracto que es, digamos, pues se podría definir como hacerle daño a la sociedad en general, ¿vale? De la misma manera, pues las penas mayores, que en este caso suelen ser de 3 a 6 años, sin que haya bandas, etcétera, etcétera, suelen estar también condicionadas a que estas sustancias creen grave daño a esta salud pública, a este delito contra la salud pública. Entonces, bueno, como muy bien ha dicho Antonio, objetivamente tenemos 6 acciones, que es el cultivo, la elaboración, el tráfico, promover, favorecer o facilitar. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo vender es delito, que cultivar es delito, que ayudar es delito, que es... Mirad qué sencillo. Un niñero o una niñera, que es una persona que duerme en las casas y cuida de las plantas, esta persona no está traficando como tal, pero está favoreciendo o está facilitando. Entonces, como apunte, las penas van de 3 a 6 años y de multa del tanto, el tanto es lo que vale, hay unas tablitas, unos estándares del Ministerio Fiscal que dan todos los años, que los abogados siempre estamos peleando a ver cuál nos toca por quitar aunque sea 1 euro, y del tanto al triplo, es decir, multiplicado por 3. La multa, si todo sale bien, hay que intentar no pagarla. Son cantidades ingentes y normalmente este delito está un poco, por lo menos en la actualidad y no en Granada, tampoco es lo mismo hablar de sustancias que crea grave daño a la sociedad que sustancias, vamos, que una marihuana o un hachís, que es una acción que está un poco más, digamos, el delincuente o la persona que comete el delito suelen ser personas, por lo menos en Granada, de una clase social o de un poder adquisitorio bastante bajo. Entonces, bueno, pues imponer un triplo son penas bastante... es un poco... la persona que no tiene medios sale indemne y el que tiene medios es castigado realmente. Yo creo que es una manera en realidad de hacer esta distinción entre por qué se ha cometido el delito. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, yo lo tengo claro, que aquí, por ejemplo, en Granada, en sus momentos hay
esa profusión. De hecho, me parece que es el máximo cultivador de Europa, Granada y el casco metropolitano y su provincia. Yo creo que en un momento dado, de hecho, fue por un tema de política criminal, en el cual para gente que venía de zonas marginadas, de clases sociales bajas, era una forma de ganarse un dinerillo y no necesitar y no tener que estar dedicándose a otro tipo de delitos de delincuencia, como podían ser delitos de robo con fuerza o de allanamiento y tal, que causaban una mayor alarma en la sociedad. Y por eso quizá durante unos años, sobre todo desde hace unos 20, 25 años para acá, se ha estado permitiendo, digamos, o no persiguiendo todo lo fuerte que se debería perseguir eso, porque era una forma de quitar un problema de delincuencia callejera que tenía. Pero bueno, al final también los delitos de tráfico de drogas conllevan delincuencia alrededor. Sí, ese es el problema, que en un principio se estaba haciendo, bueno, yo de hecho lo he visto muchas veces, era una familia que plantaba su marihuana y tal, y que estaba sacando una media de 800 900 euros al mes, un salario. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando ya no son las familias las que lo hacen y son mafias las que se quedan con ese negocio. Claro. Bueno, es que habría que hacer una distinción importante entre los grandes narcotraficantes, los de las películas, con las grandes casas, los grandes coches, y después lo que es lo normal, que es el menudeo, el típico persona que no tiene recursos o simplemente incluso para autofinanciarse su propio consumo, pues se dedica al tráfico. Y entonces en ese sentido sí es verdad que el Código Penal es casi igual de tajante con una parte que con otra. Es verdad que hablamos del agravante de mafias organizadas o la notoriedad. Bueno, Antonio, hay un parrafito en el 368 que va para esto, que no se aplica tanto como me gustaría, a mí personalmente, que es el párrafo segundo en el que dice que se aplica la pena inferior en grado adecuándose a la especial vulnerabilidad, al estado de... etcétera. Sí, pero como muy bien has dicho antes, la pena inferior en grado sigue siendo, en cuanto a la multa, principalmente una pasta gorda. O sea que, una pasta gordísima. Por eso te digo que sí es verdad que el reproche penal, bajo mi punto de vista, no está proporcionado en cuanto al beneficio económico que se saca de una manera y de otra. Y salvo los grandes narcotraficantes, que bueno, que además tienen grandes defensas, grandes abogados, que al final, pues sí es verdad que el desgraciadillo del menudeo es el que al final acaba, y después la multa, como no la puede pagar, pues al final también acaba pagándola en prisión y al final... Pero bueno, por eso, por la alarma social que genera ese menudeo pequeño, eso sí se puede ver más o algo, ¿no? Porque, bueno, el gran traficante, todos conocemos a esos grandes traficantes o hemos tenido que vivían en un Pazo, ¿no, Jessica? O vivían en Marbella. Sí, abundan los pazos, luego se los quitan, pero sí, abundan. No se manchaba las manos, iba a restaurantes geniales, gastaba pasta, era un miembro respetado de la sociedad, vamos a decirlo así. Es que así. aquí, por ejemplo, estaba, no diría normalizado porque suena bastante fuerte, pero sí diría aceptado. Que estaba aceptado y quizá también por un poco lo que decíais, que en un momento determinado surgió como manera, aquí se llevaba la pesca y luego la gente que no vivía de la pesca en esas épocas, pues no le quedó a que... ¿no? Claro, es lo típico, iba a hacer, tenía que pagar la hipoteca, tenía que pagar no sé qué, pues iba a hacer unas cuantas descargas. Entonces yo creo que al final aquí todo se fue un poco normalizando porque entendían, y yo creo que la película Fariña sí que es verdad que lo describió bastante bien, que tú tengas al pueblo contento, que al final pues la gente pues lo ve como un poco más light, por decir de alguna manera. Pero eso ahí podemos verlo en la... O sea, eso es por la pobreza y alrededor, ¿no? de la zona. Eso se puede ver muy bien en la serie de Narcos también. Que Pablo Escobar. Pablo Escobar, que se refleja toda la realidad que se vivía en ese Medellín de aquella época y que, bueno, pues que a él no le faltaba nada. Y ni a él, ni a los que le rodeaban, ni a los pueblos en el que él había crecido. Es que gran parte de la delincuencia, de manera general, ya sea de droga o no, gran parte de la delincuencia va muy unida a la discriminación social y económica. O sea, en zonas donde hay una depresión económica grave, se tienen que buscar la vida fuera de las leyes y eso es lo que lo estimula y lo provoca, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí abajo, perdona Jessica, te he cortado.
Nada, yo Sí, digo sí. que creo que hay una evolución, por decirlo de alguna manera, en el modus estructural incluso de este tipo de organizaciones, en el por qué se dedican a este ámbito, en lo que inicialmente era un modo de subsistir y de sobrevivir. Ahora yo creo que ha abandonado esa faceta, único los que yo denomino camellos, o sea, los que al final hacen el menudeo, como decía Antonio, pero lo que son las organizaciones de tráfico real, realmente ya no se ha abandonado esa idea de por necesidad, Es sino que se hace que por dinero, como un medio Bueno, de vida. yo por de lo ejemplo, que, perdona. que digo, al hilo de lo que estabas comentando, Jessica, por ejemplo, aquí en la zona del sur, en Cádiz, La Línea, etcétera, se da la circunstancia de que le ofreces a un chaval que está parado 900 euros por un trabajo normal o 1.000 euros por una descarga. Entonces, ¿verdad? Claro, hombre. Es para decirte, bueno, ¿sabes qué pregunta es, no? Está claro No, pero lo es que que voy a hacer. ellos ven la realidad. Ellos ven ¿A que qué hora que descargamos, para no? ganar 1.000 euros tienen que trabajar Efectivamente. 40 horas a la semana y después llega Hacienda y te quita un pico y de la otra manera en un rato consiguen Totalmente. eso. Además, No, al es un final, delito que, junto con los delitos contra la seguridad vial, es un delito que parece que está como normalizado. O sea, es un delito, pero es como si no lo fuera. O sea, todo el mundo tiene claro que el que mate a otro es un... Pero el que venda droga, pues, o el que conduzca borracho, siguiendo el ejemplo que he Pero puesto. también el delito es que es demasiado profuso y castiga una serie muy grande de conductas. Muy grande de conductas, porque lo estaba diciendo justo al principio, Cristian, ¿no? De todo lo que decía que eran 6 o 7 cosas, el cultivo, la elaboración, el tráfico, promover, favorecer. Es que, ¿qué es favorecer? Es que hay sentencias del Supremo, la jurisprudencia nos dice que favorecer es invitar a alguien. O sea, tú estás fumándote un porro, invitas a tu vecino y eso técnicamente es favorecer. Y hay jurisprudencia que lo pero pide. fumarte un porro no es un delito. No, No, pero el hecho ni de darte siquiera una un infracción favorece para que administrativa. otro lo haga. Yo creo que el favorecer va más bien por el tema de los aguadores y tal. No, es que hay jurisprudencia al respecto, vamos, me la tengo clara. Y al final son sanciones que dices, vamos a ver, si no nos queríamos meter en esto, pero muy sencillo. Si hay 5 personas, si es consumo compartido, no es delito, pero si yo invito a 4, sí lo es. Porque sí lo he favorecido. Lo otro hace. La jurisprudencia también es un poco a veces, la que hay es un poco a veces el limbo. Porque yo también veía sentencias y lo comentaba con una compañera hace poco, la mujer de un narcotraficante que abra la puerta de esa casa donde se vende droga, no tiene por qué ser condenada. Porque el que convivas no implica que facilites aunque abres la puerta. Claro. O sea, y lo comentábamos porque de hecho creó un hilo y todo al respecto. Es decir, al final la jurisprudencia es como que muy al caso concreto, porque realmente si yo te abro la puerta para que vengas a comprar a mi casa a mi marido, que es narcotraficante, eso no es delito. Pero si yo te invito a un porro, que al final, pues digamos que incluso un poco la trascendencia que puede tener ese acto no es tan grave y realmente sí está sancionado. O sea que aquí la jurisprudencia es muy... En el año 2015, con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se incluyó incluso a los que daban portes, o sea, a los que recogían a gente en el centro de las ciudades y lo llevaban a las afueras a comprar droga. Eso se tipificó como infracción administrativa. Al yo lo comentaba antes, porque no vaya a quedar esto en el aire, cuando ha dicho fumarse un porro no es delito, y he dicho yo de fondo, no es ni infracción administrativa. Evidentemente no es infracción administrativa que te lo fumes en tu casa. En la vía pública, sí. Es que la curiosidad que en España, yo lo comento, el consumo de droga en España no está prohibido. Está prohibido el consumo de droga en la vía pública. Hay que hacer una distinción entre 3 términos. Consumo y la tenencia y el porte, que es lo... Efectivamente. De eso hablaremos otro día. No vamos a centrarnos en el consumo y la tenencia porque haremos otro episodio para ello. También es interesante lo que cada vez hay más, sobre todo en temas estos de drogas, el tema de las lanzaderas, que la gente que paga, hablando de lo de los 1.000 euros, que por aquí es muy recurrido, lo típico de que pagan 1.000 euros y un chavalín o una chavalina van delante con el coche para ver si hay policía, si no hay policía. Claro. Dices tú, claro, es que esa gente en una hora o lo que sea de viaje se han ganado 1.000 euros, es lo que hablábamos antes. Y
para el trabajo ordinario, pues tardas un mes en ganar 1.000 euros. Y que aparentemente, aparte de que no conlleve riesgo, porque tú, a ver, te digo desde el punto de vista del chaval o la chavala que lo va haciendo, ¿no? Ellos no llevan la droga. Quiero decir, que ellos no saben verdaderamente el alcance de lo que están haciendo, porque son unos facilitadores. También Sí, será pero- el caso de mandar por delante a un vehículo con una pequeña cantidad para que cojan De a cebo. ese y luego Un señuelo, sí. pasa el otro tranquilo. Eso Lo también. de que no llevan droga, al final lo acabas, como tengas escuchas, a mí me pasó con un asunto del turno de oficio, que como tengas escuchas y al final está todo pactado y todo organizado, ahí te empapelan igualmente. O sea, Igualmente, ¿no? aunque tú no lleves nada encima. Bueno, Son muy las escuchas son súper graciosas, la jerga. Todo en los clave, ojos, todo súper... Claro. no, vamos, filetes, carne, albóndigas, yo he visto de todo. Después, es digno de escuchar, es digno de escuchar. Las escuchas telefónicas que se hacen son muy interesantes, vamos a decirlo así, son muy interesantes. Después, Lo que otro pasa es que tema. las escuchas luego dan muchas veces lugar a nulidades. Si no... Claro, sí es que al final este tipo de delito tan flagrante, porque claro, sería interesante que hablásemos a lo mejor un poco de cómo se defiende este tipo de temas. Sí, Y, dale. y es verdad que si te pillan con 6 kilos de marihuana o 300 plantas en tu casa, la verdad es que tienes poca defensa a nivel narrativo. Es decir, el hecho está claro. Si todo está bien hecho y bueno, acogiéndome lo que ha dicho la compañera Jessica, pues el tema de las nulidades, muy importante en este tipo de delitos. El tema de los errores en los pesajes, el tema de las nulidades por la entrada y registro, nulidades por escuchas ilegales. Tenemos bastante ahí para coger, ¿no? En la marihuana, sí, el tema yo creo que en estos temas, el tema del peso, que muchos en la marihuana te debaten, lo que es realmente que se puede coger de la planta para realmente que sea considerada en la droga, en la cocaína y demás, la pureza. Yo creo que esos son datos, una vez que te toca el asunto, que sabes que no hay solución, es decir, que Irá por ahí, por formal esa el línea. delito es cometido. Claro, entonces tienes que ¿Te refieres, buscar por como ejemplo, todos los recovecos que hay. al coger 200 plantas y no lo mismo coger 200 plantas, lo que es la mata completa con tronco y todo. con tronco y todo, que coger Cogollo y únicamente tal. la parte del cogollo que digamos que es la Como pese droga. la, Sí. Sí. como pese Y la luego- maceta y todo, ya Claro, se por va eso una hay- barbaridad de El kilos. cepellón. CKC más o menos, es decir, depende cómo la estés pesando, o sea, ahí hay múltiples factores. Claro, el estado también de crecimiento es que es muy importante. Claro, no es lo mismo coger 600 plantas recién plantadas, que serían gramos, que 600 plantas En floración. en ya para cortar o despalillar incluso ya, o para despalillar. Por el porcentaje por ejemplo, en el caso de la marihuana, el porcentaje de sustancia activa, el THC, que luego, claro, sí, vale, has cogido 27 kilos, pero te sale a un 0,3%, un 0,1%. Claro. Claro. Hombre, un 0,3 ya es malo. Pero a veces ya te sale que lo vayas y muchas veces son más grandes los titulares que los casos. Claro. Son mucho más grandes. Porque ves y dicen, no, han cogido 150 plantas, no sé qué, y 80 kilos. O 200 Sí, pero kilos. 80 kilos con la mata incluida. Claro, va todo, va la madera, va todo allí. Entonces luego cuando te sale el porcentaje dices, pues bueno, alma de cántaros, y la criatura tenía para hacerse un té, poco más, ¿no? Claro. El neto y el bruto es muy importante. ¿Mm? El neto y el bruto, y que el bruto nunca sea menor que el neto Claro. en los pesajes. Que Oye, a veces pasa. Es interesante porque este delito cuando se hace a grandes niveles, sobre todo cuando ya son mafias grandes o esos narcotraficantes que estamos hablando, la diferencia, lo que decía Jessica, entre narcos y camellos, vamos a llamarlo así, muchas veces se les coge sobre todo a estas grandes instituciones de crimen por un tema más que otra cosa, por un blanqueo de dinero. Se les suele coger a casi todos por un tema de Que es blanqueo. el delito que va ahí. Es el hundido. delito que va siempre asociado a las Hombre. grandes organizaciones.
El más asociado al delito de defraudación de fluido eléctrico, ¿no? Pero ese es para los pequeños. Para los grandes es llegar y decir, a ver, ¿cómo tienes un Lamborghini en tu garaje si estás cobrando el paro? Si es que no me sale. Es que no me sale. Pero yo creo que ha salido sobre todo desde recientemente, porque yo creo que antes se perseguía simplemente el tráfico y no habrían delitos paralelos, digamos, pero ahora sí, ya se ve, ahí está el que nos daba títulos y Miñanco condenado por blanqueo. Bueno, está recurrido en el Tribunal Supremo, o sea que oficialmente... El tipo de traficante ha cambiado mucho. Y es más pomposo, llama mucho más la atención, tiene Instagram, eso... Sí. Participa en vídeos musicales. Efectivamente. Hablando lo que comentaba Mariano del Lamborghini, uno de los principales problemas que nos encontramos nosotros a la hora de perseguir este delito. ¿Vosotros quiénes sois, La Antonio? policía. Ah, vale. Es que te encuentras con una diferencia de medios increíble. Se vivió el otro día, Hombre, hace ya unos meses, cuando el compañero de Policía Nacional fue embestido por un vehículo allí en la línea, creo que fue, ¿no? Sí. Entonces, parece una tontería, pero es que la desproporción de medios es increíble. Entonces, en muchas ocasiones es muy complicado luchar contra esto y, bueno, los compañeros que trabajen allí en la línea, evidentemente, tendrán mucha más experiencia yo en este sentido. Es por eso, porque los medios que ellos utilizan en cuanto a, no solo vehículos, vehículos, armas, en las lanchas que utilizan, es una desproporción increíble. Y, bueno, si se quisiera luchar contra esto de verdad, sería necesario hacer una inversión grandísima en medios para que la policía pudiera al menos empatar, porque es que en muchas ocasiones no se empata, y por eso cae el pequeño. Al final, lo que hablamos antes, el menudeo, el que pasa en la puerta de la discoteca, porque, bueno, con mucho lo que tiene que hacer es correr, ¿no? Y ya depende de quién te toque, pues corremos más o menos. Pero en las altas esferas muchas veces te tomas con... De hecho, es quizá lo que va relacionado con lo que decía Cristian. En cuanto a defender este tipo de casos, todos mis clientes suelen ser inocentes, pero el que tenga uno que sea culpable y tal, para defenderlo se defiende bastante bien, en la mayoría de los casos, más por vía procesal que por vía sustantiva. Porque es lo que tú dices, a ver, esto es impepinable, te han pillado, tienes 80 plantas en tu casa, o 300. Eso es un hecho, es una realidad. Pero muchas veces es más fácil por la vía procesal y es porque se cometen esos errores que no se hacen completamente bien. Tal vez sea porque no hay medio, no lo sé, imagino que sí, o falta de cuidado, muchas veces, cansancio, que todo tiene que ver también con los medios. No sé si habéis visto, hay un documental en el que, además son hechos reales, no es una película, es un documental real, en el que a raíz de una pelea callejera observan por la ventana de la casa que hay droga, concretamente creo que era cocaína. Piden autorización judicial para entrar en la casa y el juez se la deniega. Y entonces es algo muy extraño porque le piden autorización a la fiscal, porque era una mujer, y la fiscal le da la autorización y, bueno, claro, luego el procedimiento pues se tumbó directamente porque la fiscal no puede autorizar para entrar en un domicilio, ¿verdad? Es que no sé qué sentido tuvo aquello, pero es un hecho real y, de hecho, pues por ahí salieron a suelto. Y, claro, es lo que digo, muchas veces te ves un poco atado de pies y manos porque nosotros tenemos que cumplir con todas las leyes, pero ellos con ninguna. Entonces, claro, procesalmente, como dice Mariano, es muy fácil equivocarte. Y además... Yo aquí suelen ser un poco abogada del diablo. Y yo digo que es verdad y realmente se tiene que dar amparo, porque estás hablando del domicilio de una persona, de las conversaciones privadas de una persona, y sí que es verdad que muchas veces esos derechos como que son todos entre comillas. Y la policía se salta muchas veces, igual que la que custodian las pruebas y demás. Entonces, yo creo y que se producen fallos. Por ejemplo, hay fallos, vamos, yo he visto muchos catastros erróneos y de entrar a saco a una casa errónea. Y eso es, vamos, y pasa, porque el catastro está mal, se comete el error, confunden el 6 con el 8. Eso pasó, de hecho, quedó hasta grabado. Y a lo mejor fue hasta en Granada. Yo tengo un caso así. Yo ahora mismo tengo abierto un caso así. Eso fue en un episodio de estos de Policías en Acción,
que fueron a entrar en la vivienda con su orden y todo, y bueno, pues no le abrían, echaron la puerta abajo, y resulta que el que tenía las plantas era el de al lado, y saltó el tío por la ventana y se quitó de en medio. Claro, también es que hay muchísimo. Claro. Entonces, es normal también que haya errores, que no te puedas apostar una semana en un sitio, porque es que si tienes que pillar todos los días a uno, porque es que podrías pillar todos los días a uno perfectamente. Sí, claro. No pasaría nada y seguiría bien. Pero normalmente no interesa, o sea, por lo que tengo así comentado con compañeros y demás, policías, normalmente no te suele interesar coger a los camellitos, a los No, del porque museo. el camello Claro, que tú te quieres lleva llegar- al proveedor, claro. Tú quieres Sí, llegar a la pero- estructura jerárquica arriba. Pero Entonces, Aquí- lo que dice Antonio, hace que hace falta tanto capital como para poder invertir, para tener los mismos medios que tienen ellos, para poder luchar contra ellos, porque es que si no, es que no hay opción. Pero que eso también es defendible a nivel como abogado, puedes defender, depende de cómo sea el caso, yo lo he visto y lo he hecho alguna vez, que se han cogido a dos, digamos, miembros de abajo que eran unos Mindundi, que eran de baja estofa, y no la han querido meter para ir tirando del hilo ahí, porque es algo que se han encontrado, y luego se ha anulado por eso, porque la policía tiene una obligación de coger a esos señores, si no es dentro del marco de una investigación más grande que se haya iniciado anteriormente. Es que es lo que comentaba antes, es que nosotros no tenemos más remedio y no puede ser de otra manera, ¿eh? Yo no estoy diciendo que haya que hacerlo de otra manera, que tenemos que cumplir escrupulosamente con la ley y con el procedimiento. Entonces, en muchas ocasiones, por el propio devenir de la actuación, al final acabas metiendo la pata o sin querer, ¿eh? Yo no creo que nadie vaya a meter la pata queriendo, porque en definitiva, siendo realista, ninguno vamos a acabar con el narcotráfico, y lo que tampoco es agradable que por una actuación pues te acaben quitando el uniforme, pues en definitiva, en última instancia estamos hablando de un delito por parte nuestra, un allanamiento de morada, y bueno, evidentemente pues no, nadie creo que vaya a hacer eso queriendo, salvo que se te vaya un poco la pinza con un exceso de celo, pero no es el caso. La inmensa mayoría de casos que yo conozco en este sentido son errores, y en errores han quedado. Pero claro, te encuentras con ese problema, y en este delito te encuentras con ese problema, porque comparándolo con otros delitos, hablábamos de antes, el homicidio, el robo, cualquier otro delito, bueno, pues es mucho más fácil, pero en este caso es muy fácil equivocarte, porque ellos pueden saltarse todas las normas, están en su derecho, y nosotros no podemos saltarnos ninguna. Y luego, pues, evidentemente estáis vosotros para hacer vuestro trabajo. Sí, pero eso, o sea, es cierto, vosotros tenéis que tener un especial celo, pero bueno, aquí los otros abogados que estamos sabemos que si metemos la pata, presentamos una cosa un día tarde, nos vamos al carajo el pleito entero, si hacemos algo que no tiene que estar, has perdido cualquier opción, también tenemos que tenerla, o sea, evidentemente aquí todo lo que sea el sistema, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí es verdad, Mariano, que yo cuando me estaba refiriendo a un error nuestro en este sentido puede acabar no con que pierdas un procedimiento, pierdas un prestigio o pierdas un asunto, pierdas un caso, sino en muchos casos porque nosotros acabemos imputados en algo, ya digo, un allanamiento de morada, normalmente un allanamiento de morada. Entonces, la cosa es seria, porque el cometer un delito doloso en el ejercicio de tus funciones puede conllevar la separación del servicio, es decir, que te vas a tu casa y te cuelga el uniforme. Entonces, es algo delicado, ¿no? Y ya digo, habrá, porque en todas las profesiones los hay buenos y malos, evidentemente, y habrá quien lo haga mal queriendo o tenga un exceso de celo, pero la inmensa mayoría de casos no es ni mucho menos así. Y si es verdad que te toca un poco de cerca el ver que algún compañero, por un error que podías haber cometido tú también, pues se ha inmerso, como mínimo en que estés acusado, que con eso ya se pasa mal, aunque luego salgas a suelto, ¿no? Como podéis imaginar. Muy bien. ¿Creéis que hemos terminado con el contenido? Yo sé que podíamos enredarnos mucho más. Digo porque llevamos ya 35 minutos prácticamente. ¿Se queda algo en el tintero? ¿Alguna cosita que queráis? Como dices, de esto podemos hablar mucho tiempo y bueno, Claro. hemos dejado para otro episodio Sí. la otra parte, que también, Que también incluso tiene más chicha. que Consumo. contar. Tiene chicha. Familia,
Chavales, Grandes operaciones algún día, que a lo mejor eso es lo que no sabe la gente tanto, hablarlas desde dentro, esas grandes operaciones. Hemos hablado por ahora un poco la capa, la superficie, entrar en el que creo que eso puede ser muy interesante para los oyentes. perfecto. Bueno, pues tomamos nota, me lo apunto ahora mismo y lo vemos para más adelante. Familia, muchísimas gracias por estar hoy el viernes de resaca después de Año Nuevo, ¿vale? Y espero que este año nos venga muy bien a todos, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. buenos A días. ti. Y a ti que nos estás escuchando, darte también las gracias por escuchar este episodio, por compartirlo en las redes sociales y por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, Spotify y iTunes. Lógicamente, también quiero felicitarte el año nuevo, que tengas un año fantabuloso y que se cumplan todos tus deseos. Familia, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. ¡Chao! Hasta luego. Hasta luego. Chao. Thinking about starting a new fitness or weight loss program? I've got a story you have to hear. I'm Lacey Green, a super trainer with Body. I had a client who came to me because she was really frustrated that every gym or trainer she tried made her feel bad because she was a beginner. She had tried it all, and she just felt humiliated. And that's when we started working together, and I took her through my 3-week program called For Beginners Only. Once she realized that she wasn't the problem and that she just needed the right program, she started to get results, and now she's completely unstoppable and feeling so confident. And I can do the same for you. On the Body app, subscribers lose 5 to 10 pounds consistently in their first month, and I bet you will too. And right now, I'm inviting you to sign up for a 1-year subscription to Body, and I'll give you $100 of in-home fitness equipment for free. But this is a limited time offer for the next 500 beginners who want to get started. So to get your $100 in free gear right now, just go to body.com. That's body with an I.com. Again, BODI.com.